Hola, buenas tardes. Mi nombre es Melanie Hernández Solís. Hoy voy a responder algunas preguntas sobre la materia de políticas. La primera pregunta es: ¿cuáles son los principales actores no estatales que influyen a la política internacional? Los principales actores no oficiales son las ONGs, como son los medios de comunicación, las empresas multinacionales, los grupos armados, las plataformas, movimientos sociales, etc. Estos lo son porque influyen en decisiones globales sin ser parte del gobierno formal y tienen un poder económico, social o militar, dependiendo qué tipo de ONG sea. Estos actores participan en conflictos de comercio, opinión pública, debido a su capacidad de presión, financiamiento y alcance internacional. Un dato curioso sobre este tipo de actores es que algunas empresas multinacionales tienen más dinero que hasta un país entero. Además, movimientos como Fridays for Future lograron que gobiernos cambien sus políticas ambientales. La segunda pregunta es: ¿cuáles son las causas de la Primera Guerra Mundial? Una de las principales causas, más que nada, fue el nacionalismo y el socialismo, las alianzas militares, pero yo siento que lo que detonó este conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que fue en 1914, ya que todos estos factores generaron tensiones y con este yo siento que explotó como la guerra en sí. En Europa era un polvorín lleno de rivalidades debido a la competencia por colonias y carrera armamentista. Un dato curioso es que el asesinato fue cometido por un joven de 19 años y todos pensaban que la guerra duraría semanas, pero duró 4 años enteros. Además de que no era como que no tuvieran conflictos antes de esto, pero no había llegado un conflicto tan grande como para decir vamos a ponernos en guerra. Entonces yo siento que estos tres factores fueron como que lo principal para que empezara la guerra en sí. La tercera pregunta es: ¿cuáles son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? Para mí la guerra dejó más que nada la caída de imperios, se notó mucho, además de la firma del Tratado de Versalles, el mapa de Europa redibujado y una crisis económica fatal, ya que la destrucción fue enorme y se culpó fuertemente a Alemania, que fue uno de los principales actores en esta guerra. Estas tensiones, debido a las condiciones severas impuestas, ayudaron a que crecieran movimientos extremistas, lo cual favorecían la llegada del nazismo, que empezó... a mi parecer, el nazismo empezó antes de Hitler, pero se reforzó en su imperio, más que en su mandato, se podría decir. Un dato curioso es que el Tratado de Versalles tiene 440 artículos y se estima que hubo más de 20 millones de muertos en esta guerra. La cuarta pregunta es: ¿cuáles son los principales actores de la Segunda Guerra Mundial? Los principales actores fueron las potencias eje, como lo son Alemania, Italia y Japón, y los aliados, que son Estados Unidos, Reino Unido, la URSS, Francia y China. Estos países fueron liderados por frentes militares y dieron decisiones estratégicas en este conflicto. Cada bloque buscaba controlar territorios, asegurar poder global, debido a sus rivalidades políticas, económicas e ideológicas. Más que nada porque como eran países de diferentes regiones como Asia, Europa, etc., tenían pensamientos distintos, más que nada creencias, y ahí también se vio como que el cambio del socialismo al nazismo, al fascismo, dependiendo qué región te ibas y qué país era. La URSS también tuvo el mayor número de bajas militares en toda la guerra, y otro dato fue que Japón atacó a Pearl Harbor sin una declaración formal de guerra. La quinta pregunta es: ¿cuáles son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Entre las consecuencias se destaca más que nada la creación de la ONU, el inicio de la Guerra Fría, la división del mundo en dos bloques y la descolonización, ya que el conflicto alteró completamente el orden internacional. Más que nada se destacó la creación de la ONU y el inicio de la Guerra Fría, porque fueron como los factores más importantes después de esta guerra. La creación de la ONU fue bastante aprovechada, se podría decir, bastante beneficiadora hacia diversos países, porque era como una organización
donde se mantenían en paz, pero no como que regía a los países, sino nada más era como un tratado, se podría decir, que iba en una organización conjunta. Estados Unidos y la URSS quedaron como superpotencias debido a su poder militar, económico e ideológico. Y un dato curioso es que la ONU comenzó con 51 países y a día de hoy ya son más de 190. Y otro es que la bomba atómica cambió completamente a la política mundial, más que nada por sus daños, por la fecha en que fue y cómo se recuerda en sí. La sexta pregunta es, además de la ONU y la OEA, describe 3 organismos o foros globales. Uno de estos organismos es la OTAN, que es la Organización de Tratado del Atlántico del Norte. Es una alianza militar que se creó en 1949. Sus miembros se comprometen más que nada a la defensa colectiva y es uno de los actores estratégicos más influyentes en la seguridad internacional. Más que nada, esta organización se creó para la defensa colectiva de dichos países, bueno, de tales países que están dentro de esta organización. Otro es el Grupo de los 20, que es un foro económico que reúne a las principales economías del mundo, ya sean desarrolladas o emergentes, y aborda temas como crisis financieras, cambio climático, comercio, desarrollo global, entre muchos otros temas, más que nada de economía, se podría decir. Y el último es el Fondo Monetario Internacional, que es el FMI. Esta es una institución financiera internacional que busca el cómo estabilizar la economía global durante un préstamo, más que nada, y asesoría, supervisión económica, y su papel es clave más que nada en las economías actuales. La séptima pregunta es, además de la pandemia, el conflicto Rusia-Ucrania e Israel-Palestina describe 3 conflictos mundiales del siglo XXI. Uno de estos es la guerra de Irak, que se hizo del 2003 al 2011. Fue iniciada por la invasión liderada por Estados Unidos, bajo el argumento de que armas de destrucción masiva, que nunca fueron encontradas de hecho, derivó en años de insurgencia y desestabilización regional. Más que nada esta guerra fue empezada por Estados Unidos, por un tipo de armamento que estaba en estas tierras de Irak, pero nunca fue encontrada la evidencia de que era parte de este país. Pero bueno. La segunda fue la guerra civil en Siria, que fue del 2011 hasta el presente todavía. Es un conflicto multinacional donde se ve la participación de grupos rebeldes, el gobierno sirio, potencias extranjeras y actores no estatales como la ISIS. Esta ha generado una de las mayores crisis humanitarias modernas, más que nada porque esta guerra civil empezó con grupos, se podría decir, de presión, más que nada, y fue metiendo más actores a la guerra, se podría decir también. La tercera es el conflicto de Sahel, Mali, Níger, Burkina Faso, del 2012 al presente todavía también. El conflicto es una combinación de terrorismo yihadista, un golpe de estado, una crisis humanitaria y competencia internacional por influencia. La región se ha convertido en uno de los focos de conflicto más complejos del mundo, más que nada porque este conflicto sigue presente todavía después de 13 años. Más que nada en este tipo de países se ve mucho el conflicto, más que nada por las creencias y por los pensamientos de cada persona. La octava pregunta es, describe por qué el sistema internacional es multipolar o gobernanza global. El sistema internacional actual se considera multipolar porque existen varias potencias con capacidad de influencia global, como lo es la Unión Europea, India, Rusia, Estados Unidos, China, y ninguna se domina por completo todos los ámbitos, o sea, ninguna domina por completo un sector u otro. El poder además está distribuido en distintas dimensiones. Lo económico está más que nada en China, en Estados Unidos, lo militar está en Estados Unidos, Rusia y China, lo tecnológico también se ve en Estados Unidos, China, y lo democrático está entre India y China también. Aumento de actores no estatales, más que nada porque las empresas tecnológicas, organismos, ONGs e incluso redes criminales han influido en decisiones globales más que nada, y también lo que es la interdependencia compleja.
como lo son los problemas globales por el clima, comercio, migración, pandemias, lo que requieren una cooperación multilateral. La última pregunta es describe ampliamente la situación de Israel y Palestina. Más que nada, la situación de Israel y Palestina no es actual, ha sido de hace muchos años. Sucedió, más que nada se dio el conflicto porque el grupo armado Hamas empezó a hacer ataques hacia Israel. Eso fue como el punto de quiebre de este conflicto, donde más se hizo conocido, porque se pensó que Hamas era un grupo del conflicto de Palestina, por parte de Palestina, pero era un grupo aparte, lo que también hizo ver a Palestina como un lugar, se podría decir, deplorable. Bueno, no de esa forma, sino que conflictivo. Pero Israel y Palestina ya tienen este conflicto hace muchos años, entre 1960 y 1970, donde hubo unos conflictos, donde empezó también con lo de las religiones, lo hindú, lo Israel, todos esos tipos de culturas, religiones. Y también en un lugar, un evento muy famoso donde se hizo conocido este conflicto, fue en un festival de música donde fue en Israel, donde el grupo Hamas empezó a secuestrar personas y empezó a matar personas, y donde se dijo que este grupo armado era de parte de Palestina, pero en realidad era un grupo aparte. Entonces Israel empezó a hacer sus ataques más públicos y no tan privados, y las personas empezaron a dar cuenta que estos dos estados se empezaron a dar, se podría decir, empezaron a tener más conflicto. También como Palestina se quiso reconocer como un estado, pero no se pudo porque uno de los países que tienen el derecho de voto es Estados Unidos, y Estados Unidos es aliado de Israel. Al final en todas las votaciones Estados Unidos siempre dio derecho de voto hacia reconocer a Palestina como un estado. Entonces también ahí influyó un tantito este tipo de conflicto, más que nada. Y sería todo de mi pregunta. Muchas gracias. Bye.